empezar entonces esta sexta clase de el ministerio del discipulado. Estamos ahora llegando a la tercera meta, estableciéndolos en la estructura de la iglesia. Ya estamos impartiendo conocimiento con la palabra, estamos estableciéndolos en la palabra. Tienen que leer ciertos capítulos. Yo requiero que mis discípulos lean de perdido 3 capítulos por día, de 5 al domingo si es posible. Y están ellos estudiando la palabra. Estamos tratando de impartir la aplicación de este conocimiento, el amor, combinándolo con el amor. Y ahora estamos estableciéndolos en la estructura de la iglesia. En su bosquejo, si quieren los incisos, el inciso número 1 romano será introducción. 1 romano será introducción. Y la letra A mayúscula será lo siguiente: si el fruto debe permanecer, es muy importante que sepa su identidad. Si el fruto debe permanecer, es muy importante que sepa su identidad. Una de las cosas que hacemos en este primer año de este instituto es enseñar el curso de historia eclesiástica, porque yo creo que 99.9% de los bautistas ni saben de dónde vienen. La mayoría se refirieran ellos mismos a Jerusalén como su iglesia, de donde salieron. Ni siendo judíos piensan que eso es su iglesia. Ustedes que estuvieron anoche aquí en Señales y Prodigios, yo no creo que cabe duda, ¿verdad?, que entendemos que nosotros no vinimos de Jerusalén. Tu iglesia de patrón es Antioquía. La Biblia tuya vino de Antioquía. Ahí puedes tú trazar esas líneas. Y el problema es que los bautistas ni entienden su identidad. Viene un católico y le dice algo: no, es que ustedes son protestantes. Se sienten mal y no saben cómo decir: mira, nosotros no estamos protestando nada. Nunca estuvimos en la iglesia católica romana. Yo no soy protestante. Yo vengo de una línea correcta, de una línea verdadera. Y si tú quieres, yo puedo trazar mis líneas hasta la iglesia en Antioquía. Y gloria a Dios que podemos hacerlo. Amén. Esto es importante. Entonces, si el fruto debe permanecer, es muy importante que sepa su identidad. La identidad del creyente es esencial para su estabilidad. La identidad del creyente es esencial para su estabilidad. Los jóvenes salen de sus hogares para tratar de encontrarse a sí mismos hoy en día, porque no tienen una buena identidad. Los hippies, los yippies, los niños de Dios, quién sabe qué más, andan ellos buscando su identidad. El resultado: están tratando de buscar un lugar el cual pertenecer. Muchos no tienen hogar, no tienen esperanza, no tienen estructura, no tienen su futuro. Y por eso las estadísticas del suicidio ahorita es más alta que en ningún otro tiempo de este mundo. Una de las necesidades básicas del hombre es la de pertenecer a algo, tener identidad. La identidad y el pertenecer son necesidades cruciales del nuevo creyente. Lo repito, la identidad y el pertenecer son necesidades cruciales del nuevo creyente. B mayúscula, la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que definitivamente tenemos un lugar al que pertenecemos y nos identificamos, y se llama la iglesia local. La palabra de Dios enseña que definitivamente tenemos un lugar al que pertenecemos y nos identificamos, y es la iglesia local. Hermanos, creo que fue ayer, no recuerdo, en la mañana o en la noche, así es que no sé si los que lo ven por video lo escuchan el primer año o el segundo, pero lo repito por si acaso. 3 cosas que Dios nos ha dado para resolver cualquier problema en este mundo y en esta vida. El Espíritu Santo de Dios. Hay que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Él entra en tu corazón inmediatamente. La palabra de Dios, lo tienes. Hay que identificar cuál es la palabra de Satanás y la de Dios. Cuidado. Hay que saber cómo trazar tu Biblia. Eso es importante hoy en día. La tercera
es la iglesia local. Viola una de esas tres cosas y tú vas a tener muchos problemas en tu vida. Entonces alguien viene y tiene problemas, inmediatamente quiero checar, ¿tienes el Espíritu Santo? Y le pregunto, y una serie de preguntas voy a saber si son salvos o no. Número 2, ¿estás leyendo la palabra? Pues francamente no. Ok, número 3, ¿perteneces tú a una buena iglesia local? Entonces, ¿para qué voy yo malgastando mi tiempo aconsejando cuando la respuesta es tan sencilla? Te invito a que participa con nuestra iglesia y si quieres, yo paso tiempo contigo, pero me vas a prometer que te vas a meter en la palabra de Dios y la vas a leer cada día. Si no, ¿para qué voy yo a malgastar mi tiempo aconsejando sus problemas matrimoniales, hombre? Se solucionan los problemas leyendo Efesios capítulo 5. Se soluciona todo cuando estás en el discipulado. Y el discipulado fuera de la iglesia local no se puede hacer. Y por eso, hermanos, por eso te mostré lo tengo metido aquí, la máxima meta de Dios. En los 5 objetivos principales para llevar a cabo la segunda fase, evangelismo, estableciendo iglesias, discipulado, noten el orden. No se puede hacer el discipulado fuera de la iglesia local. Y no se puede hacer si no son salvos. Ahí está. Entonces no malgasto mi tiempo corriendo de aquí a acá, haciendo muchas cosas que no me da fruto. Mi fruto tiene que permanecer. Si va a permanecer, tiene que estar en la iglesia local. Tienes que estar metido en la estructura de la iglesia local. Ahora, número 2, hermano, en este bosquejo de la meta número 3, hay que entender los 3 propósitos de la iglesia para los santos. 3 propósitos para la iglesia, de la iglesia para los santos. Efesios capítulo 2, 19 al 23. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Adivina de qué se trata cuando habla de los profetas y los apóstoles. Profetas, apóstoles. ¿De qué se trata? Cuando él usa esa frase, ¿a qué se está refiriéndose él? Otra vez, hermanos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Ahí está, fundada sobre. Pero noten, él habla acerca de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. No se puede edificar sobre el fundamento si no participan como la familia de Dios. Es lo que Dios ha dado, hermanos, a nosotros. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Identificación, fundamento y habitación. Identificación, familia de Dios. Fundamento, palabra de Dios. Habitación, morada. A mayúscula ahora. La iglesia provee una nueva identidad. Aquí viene. 3 propósitos. 3 propósitos de la iglesia para los santos. Identidad. La iglesia provee una nueva identidad. Versículo 9 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. El creyente ahora tiene una nueva identidad. Algo ha cambiado. Son una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Ustedes son líderes. Me imagino que cualquiera que está tomando este curso conoce Segunda de Corintios 5:17. ¿Alguien quiere repetirlo en voz alta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos. Tienes una nueva identidad. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Número 2.
Aquí, sino, pues aquí te digo número 2, aquí están mis notas, pero voy a seguir aquí. Estamos hablando de la A mayúscula, la iglesia provee una nueva identidad. Dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, versículo 19, dice, sino conciudadanos de los santos. Sino conciudadanos de los santos. Tú eres ahora un santo. Has sido adoptado en una nueva familia. Eres conciudadanos con los santos. Participas a una familia. Esa familia es la familia de Dios. Mi hermano, los carismáticos nos han vendido algo tan horrible, pensando que todos estamos en la familia de Dios y hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Perdóname, la familia es una identidad literal. Yo soy un ser humano y yo tengo muchas cosas en común contigo, pero yo tengo mi familia y tú tienes tu familia, y tu mamá no es mi mamá, ni mi papá es tu papá. Una familia es una familia de personas cercanas. Yo no soy parte de la familia de una iglesia pentecostés. Ojalá que son salvos. Si son salvos van al cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero esta familia es una iglesia local. Repito, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros, dice Pablo, a la iglesia local en Corinto, vosotros sois el cuerpo de Cristo, no parte de el cuerpo. Cada iglesia local representa el cuerpo de Cristo en su totalidad, más o menos nada. Eso es lo brillante de Dios, que crea que cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando lleguemos al cielo y todos estamos juntos, entonces vamos a formar una sola congregación y formamos el cuerpo de Cristo. Pero yo no creo que cualquier persona salva formará el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo se forma allá en el cielo del cuerpo de Cristo aquí en esta tierra. Y qué bueno que eres salvo, pero si no eres bautizado y perteneces a una iglesia bíblica, yo no creo que formarás el cuerpo de Cristo allá en el cielo. Estarás en el cielo, bien. Hay muchos visitantes que estarán. Hay muchos amigos de la novia que estarán en el cielo, ¿verdad? Hay muchas otras personas que van a participar. Pero hermano, la iglesia local es la única identidad que Dios te ha dado en esta tierra, en este momento. Es lo que Él ha escogido para el discipulado, para la enseñanza de su palabra. Entonces, hermanos, cuando yo ando tratando de ganar a personas, yo entiendo la necesidad de bautizarlos en la membresía de esta iglesia. Pertenecen a una familia. Una familia no anda con dos padres, una familia anda con un solo padre. Hay solamente una cabeza en una familia. La mujer no se casa con dos hombres, se casa con un solo hombre. Y así es, hermano. Todo eso Dios nos ha dado para describir la iglesia local. Es un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Es algo literal. Tú tienes una mano también. Qué bueno, pero no perteneces a este cuerpo. Eso no significa que tu cuerpo es menor o mayor que mi cuerpo. Pero simplemente tú tienes tu cuerpo y yo tengo mi cuerpo. Y en este cuerpo tengo una cabeza, no dos cabezas. No necesito tu cabeza conmigo, ¿verdad? Ahora podemos participar en muchas cosas, pero este cuerpo necesita solamente un cerebro, es todo. Y así es en la iglesia local. Tú puedes tener una multiplicidad de pastores, pero hay un pastor líder. Alguien tiene que tener la última palabra. En el matrimonio, la esposa y el esposo trabajan como una entidad porque son una sola carne, pero aún en ellos hay solamente una cabeza. Así, hermanos, tiene que ser. Entonces, aquí, ¿dónde estamos aquí? Si nos conciudadanos de los santos, tú eres un santo, has sido adoptado en una nueva familia. Ahora, tú eres miembro de la familia de Dios, perteneces a un amo nuevo. Es muy importante que uno entienda y vea la necesidad de pertenecer a una iglesia local inmediatamente después de la salvación. Esa es tu respuesta, es lo que Dios nos ha dado.
Segundo, dije que hay tres, que dijimos tres propósitos de la iglesia para los santos. Primero, identificación. Número dos, segundo, es la B mayúscula. La iglesia provee un nuevo fundamento. Un fundamento. Versículo 20. Este nuevo hogar está construida sobre la roca. Un fundamento sólido. Cristo Jesús. Jesucristo nunca cambia. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 12:28 o Hebreos 12:28 nos enseña que Jesús provee estabilidad. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta nueva casa se afirma con la palabra infalible, la Santa Biblia. Está establecida en la palabra de los profetas. Sabemos que eso habla del Antiguo Testamento. Es una de las tres divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y las otras escrituras, según lo que dice Lucas. Esta nueva casa, sí, se afirma sobre la palabra infalible, la Santa Biblia, establecida en la palabra de los profetas, está establecida en la palabra de los apóstoles. Apóstoles, el Nuevo Testamento. Es dueño, anfitriona, tiene una norma de palabra de Dios, la iglesia local. Es dueña de la palabra de Dios, como los israelitas. Les fueron entregados, según Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Les fue entregada la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia local, nos fuimos entregado la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas otras organizaciones y gracias a Dios por cualquiera persona que anda ganando a alguien para Cristo. Pero lo que es de Dios es de Dios. Y si no es de Dios, no es de Dios. Y qué bueno por tu, yo no sé los nombres en español, Campus Crusade for Christ, una cruzada estudiantil o una cosa así, ¿verdad? No. Qué bueno que han ganado muchos estudiantes, pero eso no es el plan de Dios. Mi papá, lo amo mucho. Empezó una misión, ¿verdad? Donde se hizo el presidente y qué bueno por ¿cómo se llama? Las organizaciones misioneras, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es la iglesia local, nunca ha sido ninguna otra cosa en esta época. No hay otra cosa. A la iglesia fue encargada la palabra, a nadie más. ¿Sabes por qué están saliendo tantas palabras corruptas en el mercado de hoy en día? Biblias corruptas, Biblias de Satanás. Porque la iglesia local ha entregado la producción de la Biblia a hombres inconversos. Y como en el tiempo antiguo, los israelitas que le encargaron a los filisteos todo lo que tenía que ver con sus espadas y cosas semejantes. Hemos hecho la misma cosa. Hemos violado la palabra. Y ahora nadie sabe cuál es la palabra de Dios. Y ahora hay dos Biblias con el nombre de Reina Valera. ¿Cuál es la de Dios y cuál es la de Satanás? Y el pueblo de Dios engañado. Pues dice Reina Valera, pues tiene que ser. Pastor famoso de un compañerismo, no digo el nombre, de un compañerismo en México, que andaba vendiendo Biblias, estaba vendiendo esa Biblia hasta que le dije: caray, hombre, tú estás vendiendo la Biblia de Satanás. ¿Cómo que sí? Mira, chécalo. ¿Cuántos versículos ni aparecen ahí? Pues dijo Reina Valera, y yo pensé, pues caray, usa el coco. Entiende. Es el problema de hoy, que no sabemos, no entendemos que la iglesia local es dueña, anfitriona de la palabra de Dios. Tenemos como norma, como nuestra constitución, como nuestra ley, la palabra de Dios.
Esto es tremendo, hermanos. Por eso hay que meter a ese discípulo en la estructura de la iglesia. Es la meta, hermanos. No puedes discipular fuera de la iglesia, y muchos lo intentan. ¿Cuántas personas? Y quizás yo mismo me he caído en este error cuando empecé, porque pensamos, pues lo voy a meter en la iglesia si empiezo a discipularlo, aunque sea miembro de otra iglesia. Hay una persona muy rica en Monterrey, y él quería que yo le discipulara, y dije, pues tienes que ser miembro de esta iglesia, porque no lo puedo hacer. Pues es que no quiero dejar la iglesia presbiteriana. Solo venga y enséñame Biblia. Yo quiero Biblia. Es que no entiendes, hermano, no funciona. Pero yo soy una persona, sí, buena, inteligente y todo. Créame, no me vas a creer, pero créeme, no funciona. O sea, ni voy a malgastar mi tiempo intentando hacer algo que no funciona. La meta, hermanos, metas. Cuando alguien recibe a Cristo, tienes que meterlos en esa iglesia. Segunda de Pedro 1:19, lo vimos cuántas veces ayer. Tenemos también la palabra profética más segura que aún la voz audible de Dios, según el contexto, la cual se hacéis bien de estar atentos. La ciencia cambia, el gobierno cambia, la religión cambia, pero la palabra de Dios es inmutable, no se cambia. Amén. Qué bueno saber eso. Tercer propósito de la iglesia en la vida de los santos. La iglesia provee una nueva morada. Versículos 21 y 22 de Efesios 2. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tercero, la iglesia provee una nueva morada. Somos el templo de Dios. Versículo 21. Ahora, hermanos, aquí no estamos hablando de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Eso habla del cuerpo. Ahora estamos hablando de la casa de Dios, la iglesia local. Somos templo en ese sentido. No estamos hablando, hermanos, de edificio. La casa se hace de piedras vivas. ¿Eso se encuentra dónde? ¿Cuál Pedro? Siempre ese primero de Pedro 2, ¿verdad? Primero de Pedro 2, perfecto. Búscalo en casa, ¿verdad? Es un nuevo convertido, es vital para el nuevo templo, la iglesia local. El nuevo convertido tiene un lugar en el cual calza o pertenece. Es el lugar para crecer, hermanos. Como en la familia, cada niño es importante, ninguno es mejor que el otro. Una equivocación que hacen muchos padres y hacen mucho daño es que ponen a este hijo y lo comparan con el otro hijo. ¿Por qué no seas tú como Scott, Brian? ¿Por qué no andas tú como Scott? Y Scott, ¿por qué no te portas como Abril? Yo diría que debemos de manejar nuestras iglesias igual y no prestar tanta atención. Lea 1 Corintios capítulo 12. Al miembro más débil debemos de prestarle más atención. Al miembro más menos decoroso debemos de ¿qué? De vestirlo con más decoro. Eso es, ¿verdad? Porque cada uno deben, o sea, en los ojos de Dios, tú tienes el mismo valor que yo. Yo ni un milímetro más que tú. Así es, hermanos. Entonces debemos nosotros de trabajarlo igual, creo yo. Es un lugar para crecer como familia. Como dije, cada niño es importante. Somos parte de la nueva morada de Dios. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados juntos, hermanos. Un lugar donde podemos experimentar la obra de Dios. Un lugar en donde debemos de morar. Un lugar en donde la familia se reúne. Entonces hay que establecerlos en la estructura de la iglesia para que entiendan que hay un servicio ahí para ellos. Ellos deben de servir a Dios allí. ¿Qué dijimos ahora? Identificación. Y luego la segunda fue ¿qué? Fundamento y habitación. Fundamento, la palabra fue dada a la iglesia para compartir. La gran comisión
no fue dada a individuales, fue dada a un grupo de personas constituyendo la primera iglesia, totalmente judaica, hasta que vino el capítulo 10 del libro de Hechos. Muy bien, vamos entonces al número 2 romano, el punto número 2 romano. La iglesia debe lograr 3 cosas. La iglesia debe lograr 3 cosas, 3 metas en la vida del creyente. 3 cosas en la vida del creyente. Efesios 4, 11 a 12. Repito, la iglesia debe lograr 3 cosas, 3 metas en la vida del creyente. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y asimismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, ahora no solo hablamos de identidad, sino de responsabilidad, de rendir cuentas. Ahora, no solamente de identidad, ahora de responsabilidad. Cada discípulo que estoy discipulando debe encontrar una responsabilidad dentro de la estructura de la iglesia local. No solamente para que no andan afuera. Y muchos de nosotros lo hacemos. Mira, hermano, necesito que tú vienes y que limpies la iglesia, pensando que si lo metemos a servir ahí, entonces ellos van a venir a la iglesia. No. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Hay otras metas aquí, hay otras, ¿verdad? Perfeccionar a los santos con la palabra de Dios. 3 metas en la vida del creyente. La iglesia debe de lograr 3 cosas, 3 metas en la vida del creyente. La primera es perfeccionar a los discípulos, a los santos, con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay que perfeccionar. Ahora, la palabra perfecto bíblico tiene su definición. No es sin pecado. Lo que viene después de la coma te describe lo que viene antes de la coma. Para que el hombre de Dios sea perfecto, coma. Ahora viene la definición bíblica. Enteramente preparado para toda buena obra. Ya tenemos la casa, ahora hay que equipar la casa, hermanos. Y se hace con la palabra. Hay que equipar a los creyentes. Los creyentes ahora son casa en particular de Dios porque son templo del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo adentro. Pero una casa sin muebles es totalmente que una casa con muebles. Amén. Me siento mucho más a gusto, hermano, con muebles en mi casa. Es la misma casa y qué bueno que tienes casa. Pero hay que equipar esa casa y se hace con la palabra de Dios. Número 2, estamos hablando ahora de que la iglesia local debe lograr 3 metas. Primeramente, perfeccionar a los santos con la palabra de Dios. La segunda cosa, B, involucrarles en el ministerio. Involucrarles en el ministerio. En 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 18, leemos lo siguiente. Capítulo 5 de 2 de Corintios, disculpa. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A cada uno en mi iglesia Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación. Y así lo enseñamos. Te dije que acabé mi comentario de 2 de Corintios, 438 páginas, me tardó 2 años y medio, usando los principios del estudio bíblico que enseñamos en este instituto. Y lo prediqué en mi iglesia. Y estoy convencido ahora, por haber pasado tanto tiempo, que cada miembro de mi iglesia debe de ser ministro de la palabra de Dios. Mujer, hombre, joven, niña, niño. Y así enseñamos palabra, hermanos. Tú tienes un deber de ministrar la palabra. Y yo tengo que enseñarte cómo. Así es mi deber. Jesucristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La tercera meta que tiene la iglesia local en la vida de cualquier creyente es edificar el cuerpo de Cristo.
Estos son tres cosas, metas que la iglesia debe lograr en la vida del creyente. Perfeccionar a los santos con la palabra, involucrarles en el ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué pues hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo se hace para edificación. Ahora, no vamos a tomar fuera de contexto el lenguas y todo, no me malinterpretan. En las noches estamos aquí enseñando el curso del segundo año, 6 señales y prodigios, y no habrá ninguna duda cuando nosotros acabamos de que lenguas fue profetizado para judíos y solamente judíos, porque judíos piden señales. Así es que estamos estableciendo el fundamento. Pasamos 4 horas anoche hablando de eso y me falta, pues son 22 horas en total. Así es que no va a caber ninguna duda. El por qué aparece esto en 1 de Corintios, en qué parte de la historia, en qué tiempo, en qué capítulo de Hechos corresponde, y ya que sabemos por qué Dios nos ha dado Hechos, ese es otro curso, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero aquí dice, hágase todo para edificación. Somos responsables de edificarnos unos a otros, es la razón por la familia. Yo no sé cómo anda tu familia, pero mi familia, mis hijas y mis hijos tienen responsabilidades. Cuando empecé la iglesia allá en Acapulco y necesitaba un pastor, los otros no querían usar más tiempo allá, tenía un problema. Fui a mi hijo, dije, hijo, ¿quieres? Sí quiero. Perfecto, busca de Dios, sabré si es la voluntad de Dios. Perfecto, ahí está. Brian está con nosotros ahora. Cuando perdí el pastor de jóvenes, Brian, ¿tú qué? Sí, yo quiero ya estoy cansado de esto, yo quiero. Perfecto, échale ganas. Tiene responsabilidades, tiene prioridades. Quiere estar con los jóvenes, pero yo lo necesito aquí tiene que estar. Es la razón por la cual tenemos una familia, hermanos, juntos edificando el uno al otro. La otra noche no podíamos nosotros conectar el sonido, me estaba dando latas y no supe que, adivina quién fue la persona que sacó la clave de todo. Brian, no sabe nada de esto, pero sacó la clave. De veras, me ayudó, me edificó. A veces en cuando Brian viene con la palabra, mira lo que Dios me ha dado. Anoche tú estabas hablando y me mostró algo que jamás había visto yo en Isaías. Hasta en la mañana estamos hablando, ¿verdad? De cómo lo sacaste y todo. Qué tremendo. Es la razón por la iglesia local edificar, hermanos. No tenemos la iglesia local simplemente para tener un conciertos y buena música y y el otro. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Todo lo que se hace se debe de hacer para edificación, no solamente para cumplir con un deber o para llenar un requisito. No, ya entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces somos responsables de edificarnos unos a otros hasta que usted sepa y entienda su identidad, entenderá a quién es usted responsable. Por ejemplo, el estudiante para con el maestro, el empleado para con su jefe, y así es la iglesia local. Vamos al número 3 romano, el punto número 3 romano, el inciso 3 romano. Solo la iglesia puede suplir todas estas necesidades. Número 3 romano, solo la iglesia local puede suplir todas estas necesidades. Una identidad propia y una responsabilidad a quien rendir cuentas. Como la casa, el hogar provee comida, calor, protección, ¿verdad? Descanso, compañerismo, comunión, ánimo, consuelo, trabajo, instrucción. Todo eso provee la casa, el hogar, así con la iglesia. Por eso Dios lo llama una familia, hermanos. Nunca se refiere a una familia, un montón de personas aquí en este país y el otro país, todos somos la familia de Dios. Nunca se refiere a eso. Somos una familia, hermanos, una familia donde todos vienen cuando al fin del día todos vamos a llegar a la casa. Hay que rendir cuentas.
Yo no puedo quedarme afuera 2 o 3 días sin decir a mi esposa dónde estoy yo. Así no se hace, hermanos. Así no se hace. Pero hermanos, yo no salgo de mi casa sin avisar a mi familia dónde yo voy. No sé cómo tú manejas tu casa. Me imagino si tú pasas la noche en otro lugar sin avisar a tu esposa, yo creo que cuando llegas a casa, hermanos, vas a tener mucha dificultad haciendo niños. Amén. Para decirlo de esa manera. Ojalá que no ofendo a nadie, pero esa intimidad entre tú y ella será un poco frío hasta que tú explicas lo que tú estabas haciendo. Así es, hermano. Así es la familia. Por eso Dios lo llama familia. Caray. Muy bien. El creyente debe establecerse en la iglesia local visible para obtener ganancia de la familia de Dios. Eso es un punto muy importante. Trata de escribirlo si es posible. El creyente debe establecerse en la iglesia local visible para obtener ganancia de la familia de Dios. Ahora, como discipulador, es tu trabajo hacerles entender la importancia de meterse en la iglesia. Si es que si tú no sabes esto y tú no estás convencido, entonces tú no vas a poder convencerle a ellos. Pero tu meta en el discipulado, la tercera meta, es establecerlos en la estructura de la iglesia. Y eso significa más que solamente venir. Hermanos, ¿cuál es tu responsabilidad? En mi familia, cada uno tiene una responsabilidad. ¿Cuántas iglesias tenemos cuando viene la gente y nadie tiene ninguna responsabilidad? No es la responsabilidad del pastor asignar responsabilidades en la iglesia. Es la responsabilidad del discipulador discipular a su discípulo. Así es que tarde que temprano tú y yo como pastores tenemos que soltar las riendas un tantito, ¿no? Y decir ahora, te encargo de él y de ella. Ya no me voy a preocupar. ¿Y para qué? Cuando hay tanta otra gente. Yo me preocupo de mis líderes. Mis líderes se preocupan de la gente. Así funciona todo bien. Cristo mandó a los discípulos. Lo entrenó él. Él hizo su trabajo. Y luego dijo, el trabajo ahora es tuyo. Échale ganas. Se encargó de 70 más. Vamos, échale ganas. Tengo yo 17 versículos aquí y una frase de lo que significa. No sé cuánto me falta para terminar esta clase. Mándame una señal. No voy a tener tiempo entonces para ir en cada una de ellas. Así es que simplemente déjame darte los versículos y ojalá que cuando lleguen a casa repasen este material. Yo lo he tenido que hacer yo no sé cuántas veces y enseñándolo 3 o 4 veces este curso voy yo aprendiendo aún más. Esta vez entiendo cosas que nunca jamás y lo he enseñado cuántas veces. Pues yo recomiendo que lo repasen. La primera, ahora estamos hablando de que el creyente debe establecerse en la iglesia local visible para obtener ganancia de la familia de Dios. Número 1, Romanos 13:8. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino amaros uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. El creyente debe establecerse en la iglesia local visible para obtener amor del uno a otro. Por favor, no toma este versículo fuera de su contexto y empieza a predicar en tu iglesia que no deben de tener deudas. Eso no tiene nada que ver con esto, hermano. El contexto es amor. No debes de deber amor. Significa que debes de pagar el amor inmediatamente cuando se necesita el amor. ¿Cuántas? Acabé de estar en Florida y una persona en una iglesia haciendo un cochambre, pobrecito pastor de 1000 personas, está totalmente deshecho, desesperado por este hombre. Porque sabe que este hombre, si él lo pone en su lugar, le hará un daño irreparable. Y el hombre anda diciendo, ¿verdad?, que la iglesia no debe de tomar prestado, ¿verdad?, para edificar un edificio, porque Dios, y el otro, y va de iglesia a iglesia, diciendo, tomando este versículo tan fuera de su contexto. Hermanos, no nos vamos a hacer ese tipo de daño a la palabra de Dios. Romanos 15:14 nos habla
de el amonestarnos unos a otros. Amonestarnos a vez en cuando. Yo necesito que alguien con mucho amor y mucho tacto me viene a mí y me dice, mira Felipe, a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas. Yo quiero aprender. Ahora, si tú vienes con un espíritu malvado y tú quieres darme unos látigos en la cara, unas cachetadas o algo, pues piénsalo bien. Primera de Corintios 12:25, es una broma, pero Primera de Corintios 12:25, preocupación de los unos por los otros. Preocupación de los unos por los otros. Efesios 4:2, soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Efesios 4:2. Efesios 4:32, la primera parte habla de benignos unos a otros, de ser benignos unos a otros. El mismo versículo, la última parte, habla de perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. Alentaos unos a otros. Alentaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. 5:11 habla de animaos y edificaos unos a otros. Todo eso se hace dentro del contexto de la iglesia local, no fuera, hermanos. Segunda de Corintios 13:12. Segunda de Corintios 13:12. Saludaos unos a otros. Saludaos unos a otros. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Prefiriéndoos unos a otros. Prefiriéndoos unos a otros. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Cara, muéstrame una familia de Dios que actúa con todo esto. Te muestro una familia de Dios que podrá ganar a toda la Ciudad de México en poco tiempo. ¿Verdad o no? ¿De acuerdo? Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Lo que yo hice ayer aquí, ¿verdad? Te dije que yo reconozco que yo la regué. Puse a líderes que no eran probados. Yo la regué. Ahora, eso me ayuda a mí. Yo no me hice ningún daño con ustedes. Ustedes me respetan 1000 veces más, porque soy capaz de confesar cuando yo la regué. Yo no soy menos macho porque yo me confesé, o que yo confesé que yo la regué. Y te estoy tratando de enseñar por mis fallas. Todo el mundo sale ganando, ¿sí o no? Nadie sale perdiendo. Yo no soy menos en tu mente. Soy más. Yo sé. Porque tú sabes que soy una persona honesta. Ahora puedes tener más confianza en mí. Nadie salió perdiendo aquí. Santiago 5:16 habla de también del mismo versículo, ¿verdad? No solamente confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. En mi discipulado esta semana pasada con un miembro de mi iglesia allá en Monterrey, ya no estaba cumpliendo 3 de las 4 metas, ni 3 de las 4. De las 3 cosas que Dios le ha dado, quería el Espíritu Santo y lo demás no estaba en la palabra, no estaba. Entonces dije, esto ya no funciona, hermano, francamente. Deme osmosostrate. Dije, cumplimos nosotros el número 6, la oración. Y dije, y nombré un hermano en la iglesia. En el último mes, ¿cuántas veces has orado tú por ese hermano? No, pues ninguna. Entonces, la lección 6 entró por esta oreja y salió por la otra. ¿Es para qué malgasto mi tiempo contigo, hermano? Primera de Pedro 4:9.
Primera de Pedro 4:9. Hospitalarios unos con otros. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Comunión, compañerismo unos con otros. Hermanos, fuera de la iglesia local neotestamentaria, esto todo es imposible. Puedes jugar el juego, pero nunca ganarás el partido. No se puede. Conclusión. Lo único que ayudará a que su fruto permanezca es, número 1, establecer al discípulo en la palabra de Dios que produce conocimiento. Número 2, establecer al discípulo en el compañerismo con creyentes produciendo gracia. Número 3, estableciendo al discípulo en la estructura de la iglesia, produciendo identidad y responsabilidad. Y todavía nos falta una meta: establecerlos en el ministerio de la palabra de Dios o de Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver después de otro breve descanso.